Nuestro invitado de hoy nació en Refugio de Morelos, Tepezcolula, Oaxaca. Ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica, en donde se especializó en realización cinematográfica. Se ha desempeñado como director, guionista y productor de cine y teatro. También ha realizado una importante labor como docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su filmografía como director abarca películas como La orilla de la tierra, Cuentos de hadas para dormir cocodrilos, Mezcal y El mar muerto, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con 4 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 7 nominaciones a este galardón. También ha sido distinguido con una mención especial del jurado y el premio de la crítica del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Diosa de Plata al mejor guión, entre otros reconocimientos. En TAP Especial Directores tenemos el privilegio de presentarles a Ignacio Ortiz. Ignacio Ortiz, un placer que nos acompañes aquí en el Taller de Actores Profesionales. Naciste en Refugio de Morelos, un poblado de la Mixteca oaxaqueña. ¿Qué recuerdos tienes de este lugar en particular? ¿Qué recuerdo tengo? Es mi infancia, fundamentalmente, es todo. La luz, las montañas, el color de la tierra, el viento, la lluvia, las estrellas, ¿no? Es toda mi infancia. ¿Hasta qué edad viviste aquí, Viví hasta los 16 años, 14, 16, no es cierto, como a los 12 años o 13, 12 años creo por allá. ¿Emigraste a la Ciudad de México? No, me fui a otros lugares por allá aledaños y después emigré a la Ciudad de México. Nacho, has comentado que tu padre se expresaba a través de su silencio. Sí. ¿Cuál era el valor que le daba tu padre al silencio? Era un hombre muy interesante, pero el silencio era parte de... no había manera de que no hubiera silencio, porque te digo, era la montaña, el viento, etcétera, etcétera, y bueno, eso es prioritario, las cosas pasan, ¿y tú qué ibas a hacer? Estar parloteando como perico, pues no. Entonces es muy importante el silencio, sobre todo el silencio de mi padre. Cuenta la leyenda urbana que a los 14 años te escapaste del pueblo para ver tu primera película. ¿Es verdad esto? No, a los 11. A los 11. Sí. ¿Qué película era? Era en ese tiempo estas compañías refresqueras hacían su propaganda y para atraer a la gente proyectaban películas en las paredes de las iglesias, traían en pueblos donde no había luz eléctrica, traían su planta, etcétera. Y recuerdo perfectamente que era El mal, de Gilberto Gascón, una película que me impresionó muchísimo y desde entonces es una película que la tengo presente siempre. Le tengo gran cariño y gran recuerdo porque fue mi primer acercamiento al cine. Siendo niño, te fuiste con una compañía de cine itinerante de pueblo en pueblo. Exactamente. Y ya después por ahí apareció un cine por allá, después de estos 11 años, que me enteré que circulaba por allá, por la región. Entonces me fui con ellos y dábamos funciones de cine en diferentes lugares. No había luz eléctrica, eso es bien importante. ¿Y cómo se realizaba esto entonces? Porque tenían una planta eléctrica, un viejo camión, o a veces cuando había un pueblo donde sí había luz eléctrica, pues era llegar cargando el proyector, la película y la pantalla, que era muy interesante. Era una manta blanca. Se retiraba de los 4 lados y sobre ella se proyectaba. Al terminar la secundaria, Nacho, viajaste a la Ciudad de México donde estudiaste la preparatoria. Sí, ya estaba grandecito, para aquel entonces ya tenía 16, 17 años, 17 yo creo. ¿Por qué dejar Oaxaca? Porque Oaxaca de pronto se convierte en algo que ya no... Que uno dice, ¿y qué habrá más allá? Y nuevamente es mi padre el culpable, porque mi padre fue bracero mucho tiempo en Estados Unidos, iba y regresaba. Y le preguntaba siempre, oye papá, ¿qué hay? Le decía, oiga, le hablaba de usted. ¿Y qué hay detrás de la montaña? ¿Qué hay hasta allá lejos? Se quedaba pensando y decía algo que a mí me era
entrañable. Por ejemplo, una vez dijo, hasta allá hay un lugar donde se abren los puentes para que pasen los barcos, ¿no? Entonces es un tema como recurrente que siempre trato de meter en alguna película. ¿Qué te lleva a tomar un curso de guionismo en el CCC? Mira, desde siempre, desde que yo estaba después, cuando ya llegó a la Ciudad de México y el bachillerato, etcétera, pues mi pasatiempo eran las películas, el cine regio. Yo estudiaba en la preparatoria número 2, la que estaba en Licenciado Verdad y Guatemala, que ahora es el Museo de no sé qué, de la UNAM. Y entonces nos quedaba muy cerca el cine regis, que fue fundamental para mí. Entonces siempre estaba yendo al cine. Comenzó a interesarme. Todavía no pensaba en la posibilidad de hacerlo, pero cada que me encontraba antes no habían VHS, no había Betacam, no había mucho menos lo que hay ahora para reproducir una película. Lo único que tenías era los libros donde estaba transcrito el guión. Hay una colección muy buena de Colección Era en ese tiempo de guiones. Y entonces esa era mi otra referencia del cine cuando no podía ver las películas. Y entonces dije, creo que por aquí podría entrar a este asunto del cine, pero aún sin pensar, sino una mera curiosidad. ¿Pudo haber sido este curso el motor que te instó a inscribirte en el CCC? Sí, por supuesto, porque ese fue el que descubrí totalmente el cine. O sea, sin ese curso yo no hubiera sabido nada. ¿Quiénes fueron tus maestros más entrañables en este periodo? Creo que dos maestros fundamentales, que es Ludwig Margules, de quien fui asistente y amigo posteriormente, Juan Tovar, a quien posteriormente escribió el prólogo de un guión que editó El Milagro, Alfredo Yoskowicz, viajamos juntos, nos hicimos amigos, José Luis García Gras fue mi maestro. Yo creo que esos fueron mis maestros fundamentales, y digo fundamentales porque era más allá de la cosa cinematográfica, puesta en escena, etcétera, trascendía a una cuestión de amistad. ¿Qué sucedía con Ludwig Margules, Nacho? ¿Por qué sus clases fueron tan reveladoras? Porque no es la primera ocasión que se comenta esto en este espacio, ¿no? Es frecuente, ¿no? Las referencias que se hacen al maestro. Para empezar, había un acercamiento que él propiciaba, pero eligía, o sea, era bastante selectivo. Y así como elegía, también despreciaba a una serie de gentes, ¿no? Y entonces si te tocaba que estar del lado de él, habría otra parte, una parte que iba más allá de todo su pensamiento, su idea del teatro, su idea del actor, etcétera, que era su vida. Recuerdo que algún día en su casa me mostró una pequeña cajita, y eso fue muy revelador para mí, y en la caja había una llave con un listón rojo, y dice, mira, esta es la casa de Varsovia, esta llave es de la casa de Varsovia, y la guardo porque algún día voy a regresar a ella, ¿no? Entonces eso era, ya era el contacto con el ser humano, más allá de todo. O por ejemplo, un día que él siempre quiso hacer una película. Empezamos a encontrarnos con Juan Tovar, el autor de La Madrugada, del texto, La Madrugada, texto teatral, y entonces yo iba a escribir el guión con Juan y Margules iba a dirigir la película. Por lo tanto, hacíamos continuos viajes a Cuernavaca. Ludwig decía de Juan, mi hermanito, lo trataba con mucho cariño, que era el único dramaturgo interesante de este país de su generación. Entonces recuerdo, él manejaba, ves, la famosa carretera de Cuernavaca, La Pera, ¿no? Va manejando y al agarrar la pera siempre volteaba. ¿Qué tal manejo? No tengas miedo, Ludwig, por favor, maneja. Es otra parte humana, pero tenías que transitar por otra que era el rigor total. Yo fui asistente, después Ludwig me llamó para que fuera su asistente y algunos proyectos, pero sobre todo uno que a mí me enseñó muchísimo, el trabajo de la puesta en escena, el trabajo con el actor, que fue Señora Klein, con Ana Ofelia Murguía, Margarita Sanz y Delia Casanova, ¿no? Entonces, el rigor,
el que ocurriera algo milímetro a milímetro, el trabajo con el actor, la violencia con el actor como proceso creativo para hurgar, y sobre todo respetar al actor como un ser generoso, que está entregando su vida a su compañero, al proyecto, etc. Entonces, una serie de cosas que creo que lo hicieron entrañable. ¿Adoptaste varias técnicas? Sí, no puedes dejar no puedes dejar de adoptar en un proceso de formación y después o te quedas con ellas o las transitas de otro lado, etcétera, ¿no? Pero es imposible que a un maestro no le adoptes, pero son maestros. ¿Qué consejo le darías a cualquier chico o chica que nos esté viendo en este momento que tenga la intención de dedicarse a la dirección cinematográfica? Yo le diría, primero, que se decida que quiere hacer una película, ¿no? Y eso me preguntan que cómo se hace. Y siempre les digo que es muy fácil, ¿no? En invierno, en un lugar que haga mucho frío, que el piso esté frío de preferencia y que duerman sin calcetines, ¿no? Entonces, por ahí de las 3 de la mañana, que se levanten, que vayan al baño, que pongan sus patitas en el piso frío y hagan un poco de conciencia en ellos mismos y digan qué estoy haciendo y qué quiero hacer. Sigan avanzando, lleguen a la taza del baño, que debe estar fría, bajen lo que tienen que bajar, se sientan, pongan sus nalguitas en la taza fría del baño y realmente estén consigo mismos. Y en ese momento toman la decisión y si la toman ahí, quiero hacer una película, la van a hacer. Yo les doy ese consejo. Y lo demás, ya que están enfocados, a prepararse, a ver películas, a escoger sus temas y sobre todo a trabajar en la idea de la historia y del guión, que creo que es muy importante para hacer una película. La historia, los personajes, el guión, como proceso, ¿no? Y después olvidarse de si ellos escribieron el guión, olvidarse de su papel de guionistas, de su trabajo de guionistas, mandarlo a la orilla, mandarlo fuera y asumirlo como director. Interpretar ese guión, buscar la imagen cinematográfica, buscar la verdad y en aras de ello pensar en el casting, pensar en una serie de cosas, en la atmósfera, etcétera, etcétera, y que culminará seguramente con el proceso después de bastante sufrimiento, con una película a los 5 años, ¿te gusta? De que lo pensaron, 8 años, 10 años, no va a salir nunca o ocurrir nunca al año siguiente. Okay. Amigos, después de esta breve pausa, continuaremos conversando con nuestro invitado de hoy, Ignacio Ortiz, en el TAP Especial de Directores. Estamos de regreso en el taller de actores profesionales, especial de directores. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Ortiz. Nacho, en 1993 realizas tu primer largometraje, La orilla de la tierra, con la que ganaste el concurso de ópera prima del CCC. Este era el proyecto. ¿Cuáles eran los temas que te interesaba explorar en esa cinta en particular? Mira, un día leo una noticia que me interesó muchísimo, que es en algún lugar de la frontera, en un pueblo, se van del otro lado, están tomando, y un viejo militar norteamericano le dice a otro, ¿no?, que atraviese la frontera y allá hay un lugar donde no hay hombres, puras mujeres, ¿no? Y el otro dice, sí, voy para allá y entra al pueblo. Me interesó esa idea como imagen de una calle, de un pueblo donde no habían hombres, sino solo mujeres. Entonces, a partir de ello es que empiezo a generar la idea
Hay otro tema que siempre me ha obsesionado, que es la relación de hermanos. Y dije, estaría padre que aquí entraran dos hermanos. Y otro tema que también me obsesiona, o a partir del cual logro concretar una idea cinematográfica, que es la locación. Si yo no he visto una locación, difícilmente se me ocurre una película. Yo tengo que estar en un lugar que me llame la atención, con una idea flotando, y ahí se aterriza la idea, y a partir de eso comienzo a generar los personajes y la historia. Y eso ocurrió. Entonces yo conocía por esta época de haber dado funciones, de andado con este cine itinerante, comencé a recordar lugares. Regresé, comencé a verlos otra vez, y de pronto encuentro ese pueblo, digo, esta calle es como donde este hombre buscaba mujeres y no habían hombres, y realmente era un pueblo abandonado. Fue como ese punto de partida concreto que me llevó a esta idea. Luego, tenía en mente un cuento clásico, que es de los dos hombres que soñaron, de las mil y una noches, ¿no? Y dije, esto puede entrar aquí. Uno sueña la mitad del mapa, digamos, del tesoro, y el otro sueña la otra mitad. Y era el pretexto ideal para meter a dos hermanos, y a partir de ello es que me puse a escribir el guión y darle estructura. O sea, a partir de elementos concretos. ¿Cuál fue la sensación de volver a visitar los lugares de tu infancia? Fue como yo mismo me suspendí en el tiempo. No fue nostalgia, por supuesto, no fue ninguna otra cosa, sino fue la sorpresa de sentirte de pronto suspendido en un tiempo, ¿no? Si me preguntas concretamente qué impresión fue esa, el tiempo se ha detenido y yo estoy detenido en este tiempo. Recuerdo perfectamente en el 2001, Nacho, cuando me invitaste a ver, junto con Ana Graham, Cuento de hadas para dormir cocodrilos. Una película que se entreteje a través de diferentes épocas para explorar temáticas como el mestizaje. ¿Cómo surge esta historia? El origen de la historia es un hombre que mata a su padre, ¿no? Pero bueno, era solamente una idea, y entonces dije, ¿cómo es posible? ¿Por qué alguien mata a alguien? Lo dejé por allá, y entonces hubo otra idea en ese momento que me inquietaba mucho, que era: ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se mata? Entonces, ¿por qué alguien mata a su padre y por qué alguien se mata? Fueron como dos ideas, y entonces al tratar de desarrollarlas se fue originando toda esta historia de personajes que tenían que ver con ello, y que concluyen cuando Arturo Ríos, para poder salvar a su hijo, tiene que pegarse un tiro, ¿no? El personaje que interpreta Arturo. Y creo que una de las cosas que me interesan muchísimo es el mestizaje, sobre todo cuando un día me encontré con una joven judía, y dice: espérate, yo soy mexicana, canto el himno nacional y voy a la escuela y le hago así, y celebramos el Día de las Madres en la escuela. Dije, por supuesto. Entonces, es que este mestizaje es lo padre, es lo que me gusta, es lo interesante, es lo que creo que es un motor. En este México terrible, es un motor fundamental. Había elementos fársicos en esta película. Sí. Y también trágicos. Sí. ¿Cuál era la búsqueda? Yo creo que la búsqueda era una búsqueda un tanto formal, de que no, de que el espectador no se aburriera, porque aunque no lo crean, yo sí pienso muchísimo en el espectador. Digo, que no me haya salido una película taquillera es otra cosa, ¿no? Pero siempre pienso en el espectador. Sí, considera siempre el público. Sí, siempre considero al público, porque es para él, para quien trabajamos. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con Arturo Ríos? Trabajar con Arturo fue una experiencia, porque es un hombre que sabe trabajar, que sabe que un actor trabaja con cosas concretas, número uno. Y número dos, es un actor, autor le llamo, porque crea de una manera ordenada, de una manera concreta,
para poder expresar un estado de ánimo y su transición a otro estado de ánimo. Entonces, don Arturo es maravilloso como actor. Posteriormente diriges Mezcal. Es una película que está inspirada en la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry. ¿Qué fue lo que te sedujo de la novela de Lowry? Cuando yo leí hace muchísimo tiempo, por primera vez, Bajo el volcán, es la gran novela de México. Esa y Pedro Páramo para mí son las grandes novelas de México, que se meten en la tierra, en el alma, en la piel, en el cuerpo de esta cosa que se llama México. Y entonces encontré una cosa, una frase que dice el cónsul. Dice, suenan las campanas y las campanas dicen dolore, dolore, dolore. Luego hay otra frase donde dice, Oaxaca, dolore, dolore, ¿no? Entonces, dije, esto es esta cosa que me interesa, y a partir de ahí comencé a tratar de hacer Bajo el volcán. Es una cosa bastante pretenciosa. No, decidí hacer a partir de una lectura, como dicen en los créditos. A partir de una lectura. Sí, porque digo, es otra cosa y es una ¿Habrías visto la tragedia. película de John Huston? Había visto la película de John ¿Qué te Huston. parece? A mí no me gusta personalmente, porque creo que es una visión muy distante y folclórica del Día de Muertos, sobre todo, que es donde en la novela ahí ocurre todo, y en la película también, pero me pareció lejana, distante, etcétera. Podemos decir que en Mezcal también encontramos guiños de La Tempestad de William Shakespeare. Sí, sí, por supuesto. También encontramos guiños, y no solamente guiños, sino Dagoberto dice un texto ahí, Dagoberto Gama, porque había otra cosa que me interesaba, esta cosa del personaje alcohólico, que me interesa muchísimo, de esta transgresión y estar en una especie de vida sintiendo por todas las células de la piel en ese momento. Entonces por eso entraba el caballo, la tempestad, la lluvia, etcétera. En el 2009, Nacho, filmaste El Mar Muerto, una película en la que exploras la relación padre e hijo, entre otros temas. ¿Cómo surge la historia de esta cinta? Mira, El Mar Muerto es una película eminentemente urbana. A mí me gusta mucho, me atrae mucho, como dije al principio, parto de una locación, me atrae mucho el centro de la ciudad, ese centro de la lagunilla, etcétera, pero me gusta cuando están barriendo. Cuando están tirando la basura. Me gustan los personajes que atraviesan, y entonces de pronto si algún día te paras, ves a los personajes más extraños y dices, ¿y a dónde irá? ¿Y qué le habrá pasado? Ese fue el punto de partida, ¿no? Viendo, recorriendo. Que eso nos lo preguntamos todo el tiempo, ¿no? El observar a los transeúntes, ¿no? Exactamente. Y ese fue el centro, fue el punto de partida para construir un antes y un después. El detonante de las historias es un apagón de luz, sí, que representa para los personajes la confrontación con la oscuridad. Sí, mira, para mí es muy importante, y qué bueno que lo tocas, porque este ciclo, noche-día, creo que es un ciclo de naturaleza importantísimo e importantísimo para el ser humano. Cuando se apaga la luz, en cualquier circunstancia, la apagaste voluntariamente porque te vas a dormir, yo pregunto, los terrores internos que no ocurren en ese momento antes de que te salve el sueño, ¿no? Y a veces te lleva al insomnio, ¿no? Apagas la luz. Hay un apagón de luz en la ciudad, e inmediatamente hay un recogerse, un arrinconarse, un protegerte de algo, de ese temor que significa lo desconocido y la oscuridad, etcétera. Entonces, en la noche, y la noche en vigilia, es terrible,
¿no? Terrible, terrible. Y la única aspiración, la única esperanza que tenemos todos es ojalá y ya amanezca, ¿no? Porque entonces con el amanecer llega la salvación, llega la esperanza, llega la tranquilidad. Entonces, ese es el punto del apagón de luz, de que te puedes encontrar con los horrores, no de afuera, sino de ti mismo, capaz del crimen incluso. Y eso, ese es el punto, ¿no? Pienso del criminal, ¿qué ocurrirá de ese criminal como el criminal de Dostoyevsky que narra el príncipe idiota, en el idiota justamente, el horror, la culpa? ¿Qué ocurrirá en esa oscuridad? ¿No? Ese fue mi pensamiento. Nacho, ¿con cuál de tus películas sientes que has logrado acercarte más a lo que estabas buscando en un principio? Creo que con ninguna. O sea, no. No, fue un proceso, ahí se quedaron, tomaron una vida, etcétera. Algunas les tendré más cariño, no, a todos les tengo cariño, pero que me haya acercado, creo que con ninguna. O sea, y eso, pues es por eso, a pesar de esta dificultad de producir cine y este tipo de cine, es que intento el próximo proyecto. Muy bien. Amigos, no se muevan. Después de esta breve pausa, continuaremos con Ignacio Ortiz aquí en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Continuamos conversando con Ignacio Ortiz, quien es nuestro invitado en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nacho, ¿dónde sueles buscar inspiración para tus historias o tus personajes? Yo creo que no es tanto de buscar inspiración. Yo creo que es estar atento a lo que pasa en la vida, ¿no? Te digo, puede ser un sonido y no es que lo estés buscando, sino simplemente Llegó estás atento, te exacto. llama la atención una frase, un diálogo en un libro, una hora de la tarde, un grito, etcétera. Creo que es estar atentos, no tanto ahora voy a buscar inspiración. ¿Sueles realizar un argumento o escaleta o comienzas a escribir directamente el guión sin tantos preámbulos? Mira, a mí alguna vez me preguntaron que en cuánto tiempo escribo un guión de largometraje. Y yo contesté con toda honestidad que un primer tratamiento lo escribo en 4 semanas, no más. El problema es que la historia me tardó 4 o 5 años, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que de la misma manera, pienso que como Kurosawa dice que para tener una buena película necesitas un buen guión, bla, bla, yo creo que para tener un buen guión necesitas una buena historia. Para tener una buena historia necesitas buenos personajes. Y para tener buenos personajes necesitas asomarte un poco a la vida, ¿no? Entonces creo que es todo ese proceso que es bastante largo. Primero me interesan los personajes, los acontecimientos, escribo acontecimientos, trato de ordenarlos cronológicamente. Y ya que terminé con todos este proceso, hasta entonces se me ocurre pensar en la historia cinematográfica. La historia cinematográfica que tengo que escribirla y yo sufro mucho cuando te dicen 10 cuartillas, me sale una cuartilla o 2 cuartillas. Y a partir, ya que te pasa lo contrario, ¿no? Sí. Cuando te están pidiendo, ¿no? Sí. Un objetivo claro, trabajas de la otra manera. Sí, yo trabajo totalmente de la otra manera. Es un método que me ha funcionado. Y ya que tengo esta historia, entonces yo sí hago ese proceso de la escaleta, porque para mí es como el cincel y el martillo del guionista cinematográfico, como lo es para el escultor. Y ya que tengo más o menos una escaleta, siempre abierto, pero con una idea de estructura, comienzo con el guión, y entonces por eso te digo que sí,
unas 4 semanas termino un primer tratamiento, pero el otro proceso es muy largo. ¿Qué relevancia tiene para ti la estructura en la construcción de la historia? Yo creo que es fundamental, porque para mí es el símil de un puente, el símil de una casa. Si no tiene estructura se va a caer, es muy simple. Entonces hay que trabajar muchísimo en la estructura para que logres llegar a un final. Muy importante. La estructura para mí es la columna vertebral del guión, del drama, de la película. ¿Qué tan complejo para ti resulta desarrollar los diálogos de tus personajes? No me resulta, eso es lo que no me resulta tan complejo, los diálogos de los personajes. Puede ser como la parte más fácil para ti. Para mí es como la parte más fácil. Eso sí, se me da con facilidad. Los diálogos, sí, fluyen, etcétera. ¿Por qué? Porque yo trabajo con el personaje, hago una cuestión casi esquizofrénica, que es una entrevista. Me siento, encuentro el acontecimiento que me llama la atención. Por ejemplo, en la última película, Traición, que acabo de filmar, un personaje traiciona a su padre, ¿no? Entonces me interesa eso, pero no encuentro en la estructura dramática por qué lo hace o cuál es la conclusión. Quiero entender. Y entonces entrevisto al personaje. ¿Por qué lo hiciste? Y el personaje va tomando su diálogo porque me va contando. Me va contando cosas y lleno cuartillas y cuartillas de diálogo. Y a veces eso se vuelve la verdadera película y lo otro se quedó atrás. Y entonces con eso tengo motivaciones del personaje. Caray, interesante, fíjate, no se me había ocurrido. Sí, eso hago. Acciones y el diálogo ya está saliendo de manera natural. Por eso cuando voy a poner el diálogo, fluye, porque ya lo trabajé bastante antes. ¿En qué parte del proceso de la escritura del guión solicitas retroalimentación? Yo creo que cuando, en dos partes. Uno, cuando creo que tengo la historia, y dos, cuando tengo el primer tratamiento del guión. Con la historia, porque si hay que, o sea, sería yo soberbio si no pidiera ayuda o se lo diera a leer a mis amigos, y mis amigos me dan su opinión, yo sabré si les hago caso o no, pero ya tengo la retroalimentación. Y todo un proceso de trabajo, ya que tengo el guión, lo doy a leer y veré cuál es el interés que le ha despertado personajes, estructura, etcétera. ¿Si has encontrado opiniones reveladoras que a ti te han ayudado en la escritura del guión o básicamente pues nada más para medir cómo vas con No, sí he encontrado opiniones reveladoras, por supuesto, siempre, y muchísimas, y les hago caso. Sí, yo soy un ser que necesita la retroalimentación, y yo no soy el que se sienta a escribir y saca un guión, porque no se me da. ¿Cómo te describirías como director de actores? ¿Cuál es tu metodología con los actores en ese momento en escena? Mi metodología con el actor es la siguiente. Número 1, no ensayo. Número 2, casi no les doy el guión, salvo que insistan en pedírmelo, yo insisto en que sea ese el actor. Número 3, les platico la historia hasta el momento en que nos sentamos todos, hago una lectura y en esa lectura la única copia que existe es la mía. No les doy copia a los actores porque se desconcentran, no escuchan, están buscando su diálogo en lugar de prestar atención a la historia que vamos a contar, ¿no? Cuando tengo mis primeros encuentros con los actores, que hablamos sobre los personajes, les insisto en que ni se les ocurra aprenderse el guión. Si es que tienen el guión, por eso no se los doy. Ya hablamos sobre el personaje, ellos tienen que darme una visión de la construcción de personaje, yo ya tengo la mía,
las compaginamos y esto tiene y yo lo que busco en el actor es algo concreto. No quiero abstracciones. No hay poesía. No, no, para nada. Cuando trabajé con Ricardo Blume, que nos entendimos muy bien y siempre aprendo de ellos, Ricardo, en su construcción de su personaje, lleva escrita media cuartilla. Cuando lo vi que se acercó con media cuartilla, dije, este es de los míos, con este vamos a trabajar, pero que fue concreto, concreto, concreto. Porque, repito, el actor trabaja con cosas concretas. Número uno, en el teatro es el actor en el que en la puesta en escena ante el público cuenta la historia de principio a fin. Es el que es el encargado de dar el pie para que entre su compañero, el efecto, etcétera, etcétera, etcétera. En el cine no. En el cine tiene que ser aquí y ahora. Cuando el actor me pregunta de dónde vengo y a dónde voy, yo normalmente le contesto, de dónde vienes no lo sé, a dónde vas, qué te interesa, ¿no? No me importa de dónde vienes y a dónde vas. Lo que me interesa es ahorita. Aquí y ahora, ¿no? Y entonces en ese aquí y ahora, cuando ya nos entendemos en este proceso, me interesa ver el proceso de construcción del estado de ánimo del actor, ¿no? Y entonces para mí son células que el actor tiene que construir y una célula sobre otra célula van a dar un tejido y un organismo, etc. Me interesan las células, yo voy a encargarme de pegarlas. Y en esa célula siempre es el principio, el desarrollo y el final en la construcción de un estado de ánimo, ¿no? Cuando no conozco al actor y hago un casting, siempre le pregunto, aprovecho lo que haya en el lugar, hay una fotografía o hay algo, y un árbol, por ejemplo, y estoy con el actor, y le pido que me diga qué habrá detrás de ese árbol. Si el actor me contesta que detrás de ese árbol está la vida, que fluye en el bla, 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 no me interesa hablar. En el cielo de color azul. No me interesa. Si el actor me contesta, que es lo que me ocurrió con Baltimore Beltrán, por ejemplo, que es un gran actor, me contesta, detrás de ese árbol está un perro con las orejas amarillas y tiene la pata izquierda lastimada. Es un actor que está imaginando realmente algo concreto y ese actor me interesa y quiero trabajar con él. ¿Cuál podría ser, resumiendo, la virtud que más valoras en un actor? Ser claro. ¿Qué tipo de complicidad, Nacho, esperas encontrar en tu director de fotografía? Bien, qué bueno que lo mencionas. Creo yo que de la manera como en la literatura existe el autor y luego del autor está el narrador, que es un personaje del autor, ¿sí? Está el narrador y luego los personajes, etcétera. En el cine creo que el narrador es el director de fotografía, ¿no? A ese nivel de complicidad. Creo yo que si vamos a narrar con la cámara, existe alguien detrás de esa cámara, sensible, con conocimiento técnico, capaz de conocer el drama, capaz de conocer el comportamiento de su instrumento de trabajo, capaz de crear atmósferas, etcétera. Por eso digo que es el narrador. Yo puedo llegar al set y decir, mira, nuestro personaje aparece por esta puerta, lo vemos como si viniera apareciendo hacia la luz porque es interesante, Blas se detiene aquí en medio y va a sorprenderse cuando llega su hermano que no ha visto en mucho tiempo. El director de fotografía me tiene que entender la idea y narrar y hacerla concreta. Para mí es no la mano derecha, es el coautor de la película, es el hacedor, es el realizador de la película. Para mí es muy, muy, muy importante el director de fotografía. No se vayan porque después de esta breve pausa continuaremos en el TAP, Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nuestro invitado es Ignacio Ortiz. Estamos de vuelta en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Ortiz.
Nacho, ¿resulta complicado para ti el equilibrar tu trabajo como cineasta con tu vida personal y familiar? Digamos que la complicación en todo caso son los dineros que se necesitan para sobrevivir el día a día. Eh, Fuera de ello, no es complicado, en absoluto. A lo largo de tu carrera has recibido varios reconocimientos, entre ellos 4 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Son importantes los premios y los reconocimientos para ti? Mira, te voy a contestar como contestó alguien. Los premios son muy malos hasta que no te los ganas. Exacto. Este, son, 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 son cosas que van ocurriendo en el camino. ¿Te los ganas o no te los ganas? Si te los ganas, pues está padre que te los ganaste. Si no te los ganas, dice que qué malos son los premios. O sea, es algo que ocurre, nada más. No creo que sea fundamental en la carrera de alguien ni que se trabaje para ello. Dudo que alguien haga películas para ganarse un premio. ¿Es más fácil o más difícil asumir nuevos retos creativos en el día a día? Yo creo, eh, es como subir una cuesta, ¿no? Valga la redundancia. Cada paso hacia un determinado terreno no conocido es difícil. Al menos es más difícil que dar un paso por un terreno ya conocido. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es más emocionante? Yo creo que es más emocionante siempre ir en aras de algún nuevo reto. ¿Te estimula a ti salir de tu zona de confort, Sí, podríamos por decir? supuesto. Sí, seguir en la zona de confort. Si no, no tiene caso, ¿no te parece? Sí, uno empieza a apestar. No tiene caso, es aburrido, es triste, es la vida desperdiciada, etcétera. Cualquiera que esto sea, aún el caminar hacia de tu casa a las tortillas, ¿no? Pues ahora vete por otra calle, a lo mejor encuentras otras cosas. ¿Logras detectar una evolución en tu estilo de tu primera película a la última? Mira, como te repito, no, yo no veo las películas, yo de que las hago y las termino y siempre digo, me faltó esto, me faltó lo otro. Lo que noto de pronto es que algunas cosas me son más fáciles porque he aprendido a tener claridad en esas cosas. Y entonces estoy viendo otras que me son difíciles y trabajaré en tratar de tener claridad, pero no que sean más. No te podría decir lo del estilo. ¿Y la experiencia en el set ha cambiado o prácticamente sigue siendo la misma? Yo creo que ha cambiado en el sentido de que se vuelve con cada película más disfrutable. Y más disfrutable en el hecho que dejo de estar pensando en cosas de producción, de estado de ánimo del actor que interpreta al personaje, no del personaje, etcétera. Y ahora que me concentro más en que se interprete el personaje, para mí es más disfrutable. Además de tu trabajo como realizador, Nacho, durante varios años has desarrollado una carrera como docente en el CCC y otras instituciones. ¿De qué manera ha enriquecido esto tu vida profesional? Mira, decir que eres docente en cinematografía debe de ser terrible. Terrible en el sentido de por qué alguien podrá tener verdad de algo en una cosa tan subjetiva como el cine. Primer punto. Segundo punto, entonces yo lo que hago es hablar de mi experiencia para cómo abordo algunos asuntos o problemas, ¿no? Desde ese punto de vista, entendería el término docente, más sin embargo creo que no existe tal. El término docente no me gusta porque no lo soy, ¿sí? En todo caso, me interesa compartir sobre cómo me va, cómo veo y cómo le voy a hacer. Experiencia. Y desde ese punto de vista se contesta tu pregunta. Para mí, el poner esta experiencia y empujarla como bola de billar es porque espero
una retroalimentación y una retroalimentación de los jóvenes, que eso es muy interesante y eso sí está, lo disfruto muchísimo. Pero de ahí a una verdad en enseñanza, en esta cosa subjetiva, no. Hace algunos meses tan solo podríamos también ver un trabajo tuyo en el teatro, es una versión de Sonata de Otoño. ¿Por qué hacer teatro? Eso nos llama mucho la atención porque estás de acuerdo que no todos los directores de cine lo ejercen, ¿no? Esta doble labor de regresar al escenario. El cine y el teatro son dos lenguajes diametralmente diferentes. Hago teatro porque fui influido por un maestro que es Ludwig Margules, del cual fui asistente, aprendí los rudimentos de ese lenguaje, me los enseñó, me condujo y me alentó a que debutara como director de teatro. Al hacerlo, me parece interesante también abordar el contar una historia desde otro lenguaje, desde otra perspectiva, y me enriquece el entender el problema humano, el conflicto humano que se está contando, y ahora que recae específicamente en el actor. Entonces, eso me interesa muchísimo, por eso hago teatro y eso creo que es el vaso comunicante que me lleva con el cine. De qué manera ese señor actor interpreta. En el teatro son otros procesos y en el cine es otro proceso, pero ese es el vaso comunicante. Pero sí se pueden encontrar hallazgos que puedes trasladar, ¿no?, de un lugar a otro. Yo creo que más que del teatro al cine ha sido del cine al teatro, en el siguiente sentido. Yo nunca he hecho teatro de gran formato, digamos. El teatro que me interesa es un teatro de gran intimidad, donde el espectador está sentado a 30, 40 centímetros del actor y lo mira como si estuviera viendo un close-up. Creo que eso es lo que más me ha interesado y ha sido más, repito, desde mi punto de vista, del cine al teatro que del teatro al cine. ¿Qué piensas del cine que se está haciendo en este momento en México? Yo creo que en este momento estamos presenciando la eclosión de muy buenos directores, de buenos temas. Creo que hay un reconocimiento al cine, creo que ya hay actores importantes, hay directores importantes, esperemos que hayan más escritores importantes de cine. ¿Sientes que hace falta escritores? Siento que hace falta reflexionar un poco más la historia, ¿no? Yo creo que existen los escritores, pero hace falta reflexionarla un poco más. Siento que el escritor cinematográfico tiene que volverse más cineasta. En el sentido de que entienda que no son, desde mi punto de vista, procesos peleados y separados, sino que es parte de un todo que se llama la realización de una película, que es una serie de procesos y que la escritura es un proceso importante, germinal, fundamental, pero no es más que eso, un proceso de ese todo que se llama la película, para dejar de pelear que quién es el autor, si el guionista, etcétera, cosa que normalmente existe. Pero y esa pregunta que se plantea ya la contestó hace muchísimo tiempo Renoir, ¿no? El cine es del más fuerte, dijo cuando le preguntaron. Del más fuerte. Esta es la última pregunta de la sesión, estimado Nacho. ¿Crees que es posible que en México se logre consolidar una verdadera industria de cine? Yo creo que sí es posible, pero para ello hacen falta varias cosas. Para mí, la primera cosa que hace falta es la formación de públicos, la primera. La segunda cosa que hace falta es que las películas las películas mexicanas lleguen realmente a las pantallas para que las vea el espectador. La tercera cosa que hace falta es no
la protección precisamente del cine mexicano, sino el tratamiento en igualdad. Creo que la protección es un acto de compasión, de lástima, perdón, y lo que menos necesita el cine mexicano es lástima. Lo que necesita es justicia y debe de estar protegido, tan protegido como está la película norteamericana, en las mismas circunstancias, en la misma situación, el mismo tiempo en la sala, el mismo dinero para su promoción, el mismo gasto para acercar al público y decirle, ahí está una película, vayan a verla, y con eso, más la formación de públicos, es el público el que va a ir exigiendo y desechando a la película mexicana y será, a fin de cuentas, el gran regulador. Queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta sesión del Taller de Actores Profesionales. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, tus experiencias, y te lo decimos, esta es tu casa y regresa cuando gustes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Thank you.